Entonces, las hipótesis les decía, no voy a repetir desde el principio, tendría entonces que BC dado es raíz de 2. Vamos a ver lápiz, no me falles. No en este momento. Raíz de 2 veces la misma R. Esa es hipótesis. Recuerden que las letras para los conjuntos numéricos siempre llevan esas colitas dobles, como los naturales, como los reales, como los enteros, que no se permite poner una Z así, ¿no? Que va con la colita doble ahí. Y la demás dice, no he terminado, que O es el centro de la semicircunferencia, o aquí puedo poner 2 puntos, o puedo poner es un centro. ¿Un centro de quién? De la semicircunferencia, que no lo pongo aquí porque la estoy viendo. Este es el centro, queriendo decir que este segmento es radio, este segmento es radio, este segmento es radio y este segmento es radio. Además, aquí no está dicho, es decir, estas son las hipótesis simbólicas, pero también hay hipótesis gráficas. Me dicen que este segmento AB es congruente con AO. Eso no está dicho aquí, lo puedo ver porque aquí veo las marcas de congruencia. ¿Ve? Yo creo que lo alcanza a ver bien. Eso es todo lo que tengo. Y la tesis, yo puedo separarlo, pongo una T. Digo, ¿y qué me están preguntando? Allá la medida del ángulo X. Medida del ángulo X. Es todo lo que me piden igual. Y si quieres, le pongo interrogante. Tengo todo. La ventaja es que cuando se tiene este resumen aquí, ya no es necesario venir a estarlo leyendo a cada rato. Es importante que si no está claro cuáles son las hipótesis y las tesis, el problema es que leerlo más de una vez hasta que esté claro. Si las hipótesis vienen en el gráfico es lo mejor, porque al final con que voy a terminar trabajando es con el gráfico, no con este montón de teoría que está a los lados. Una vez hecho eso, lo que uno hace es llevar las hipótesis al gráfico, las que se puedan. Como por ejemplo, ¿cuál? OC mide R. Me vengo para acá y digo, fíjate que OC es esto. Si no estuviera esa R ahí, yo la pongo. Y normalmente cuando uno va a poner las hipótesis en el gráfico, las pone en color rojo para saber que eso ya viene dado. Yo lo pondría así. Y inmediatamente cuando yo miro el gráfico digo, no, esto ya me lo dieron porque está en rojo. Normalmente se reserva el color rojo para hipótesis. Y tiene permitido usted color rojo. No otro, porque es uno de los que más llamativo es. Entonces, sí, en esa forma digo, bueno, desde que miro el color aquí, digo, ese es dado, que tiene que ver con hipótesis. Si venía, pues magnífico, aquí en el gráfico, y no lo pongo yo. ¿Qué otra cosa me dicen en hipótesis? Que la longitud del segmento BC raíz de 2R. Lo busco, BC, aquí viene dado ya. Si a mí me tocara escribir esto, yo lo pondría en rojo. Inmediatamente me daría cuenta que esa información también ya me la dieron. No tengo que venir a leer esto ni venir a releer esto allá. De inmediato ya sé que estoy con esa información dada. ¿Qué más? Que este punto de aquí es un centro. Lo puedo poner en rojo si quieren ustedes o pongo O. Me lo están diciendo. No lo estoy inventando yo. ¿Qué otra cosa? Pues eso sería todo. La tesis no le pongo colores. La tesis no. Normalmente la tesis lo que hace es marcar para ubicarse con otro color. Digo yo, fíjate que lo que me están pidiendo es esto. Lo pongo. Esa es la medida del ángulo. Lo pongo con un color que se detecte. Es decir, viendo este gráfico, me falta esta hipótesis gráfica. Esta hipótesis que venía gráfica aquí, como aquí no se usó colores, yo le puedo poner mis colores. Ahora sé que también esto viene dado, aunque no me lo decían aquí ni allá, venía en la gráfica, pero como viene dado es hipótesis. Entonces, una vez viendo ese gráfico, yo no tengo que preocuparme más. Todo lo que está aquí es verdad, incluido que esto ya viene dado en el problema, viene dado esto, viene dado aquel, viene dado aquel, y aquí está la tesis. Por si acaso hasta le puedo poner una marca. Ahí es donde voy a resolver. Estoy claro, el problema está clarísimo en esta expresión. Luego la sugerencia dice, puede usar triángulo, también puede usar arcos. Empecemos. Lo que queremos es este ángulo. El ángulo le llaman X, lo puedo nombrar de un montón de formas. ¿Qué color tengo? Color negro. Fíjense que este ángulo X se podría nombrar así, mire, es el ángulo B, empieza en B, con vértice P y termina en A. Pero es el mismo ángulo si tomo O, P, B. Es el mismo ángulo si tomo D, P, C. Es decir, que este ángulo X le puedo asignar un montón de nombres posibles. Lo que hace uno es tratar de tomar el nombre que os dan como sugerencia. Use X. ¿Cómo lo voy a medir? Necesito información. Entonces, voy a completar. De acuerdo a las hipótesis, uno puede ir agregando más información a la figura para aumentar la cantidad de información conocida. ¿Cómo qué?
Ah, bueno. Si me dicen que este segmento tiene una marca, este hace que es un radio, es este mismo, hasta le puedo poner la marca. Ya no lo pongo con rojo porque lo estoy concluyendo. Ojo con eso. Vamos a ver, me salía ya, permítame. A ver, que quiero cambiar de colores. Voy a usar azul. Fíjense, esto ya venía dado, pues está en rojo. Esto que estoy viendo, digo, fíjate que este es radio, pero este también es radio, le voy a poner una marca. Esa marca que estoy poniendo no la puedo poner en rojo porque no viene dado en hipótesis, ni a platicar, ni en la gráfica, ni nada. Pero también este segmento mide R porque es radio. Es decir, solo con esa información tengo un montón de cosas ya en el ejercicio. Hecho eso, tengo triángulos a discreción, montón de triángulos. Por ejemplo, este triángulo que está aquí es un triángulo cuyos tres lados son congruentes. ¿Cómo se llama ese triángulo? Equilátero. 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 Vamos, entonces, mire que no estaba eso. Solo bastó con observar y digo, ah, bueno, aquí marqué esto, que es raro. También tengo esta cosa, ¿sí? Estaría diciendo que este triángulo OCB por lo menos es isósceles. Este es isósceles por las dos marcas que tiene. Es decir, que hay triángulos. Aunque no están relacionados directamente con la X que tengo como tesis, pero podría ser que de repente encuentre la medida de este ángulo, la medida de este ángulo y solo me quedaría aquella. Entonces terminaría usando teoría de ángulos internos de un triángulo. De repente también podría calcular medidas de este chiquito, pero yo como hay un montón de triángulos ahí, yo me concentro con uno de los triángulos que contemple la X al final. Uno de ellos es este grandote que está dibujado en grueso ahí. Me puede servir. ¿Qué necesito? Encontrar este, encontrar aquel. Eso voy, pero este está listo porque este vale 60. Un triángulo equilátero. También este de aquí hasta aquí vale 60. ¿No? Este si quiere no lo tomo, no lo necesito. O no lo quiero usar. También le puedo poner el número. También este 60, no me lo prohíben. Si lo ocupo o no, no me interesa. Y ojo, no lo puse en rojo, lo pongo en otro color. Rojo solo para lo que viene dado como hipótesis. Cualquier conclusión extra como este segmento y estos 60 que puse ahí, debe ser en color no de hipótesis. Nunca este. Cuidado. Entonces, ya tengo información, he mejorado. Pero aquí también hay otra información más. Sé que este triángulo es isósceles. Este. Y no sé si están fijando ustedes que yo estoy resolviendo en la figura. Aquí no me dicen justificar. Normalmente uno resuelve en la figura primero. Una vez que resuelve en la figura, si le dicen justifique, entonces empieza a platicar aparte, pero viendo lo que hizo. Tenga presente lo que va haciendo. Este lo voy a ocupar. Acuerden que esto lo voy a ocupar porque es medida de ángulo interno. Me falta aquel, pero es hasta ahí. ¿Ve? Y luego resto. Y no usaría arcos. No lo ocuparía. Eso de arcos es para el que sabe, pues, pero si no, con triángulos se puede resolver. Si es lo que estamos haciendo. Entonces, si estoy usando las hipótesis, ya usé esta R de aquí, ya usé el hecho de que este es una semicircunferencia, por lo tanto este es radio, este es radio. Es más, pude haber puesto también que este es R. ¿Sí? Este tiene una marca. Si la longitud de aquí está aquí es radio, pues una, no dos. Todos esos son congruentes. También este chiquito hasta aquí, ¿ve? Pero este no es triángulo, este es un sector. Este triángulo no me sirve. Voy a seguir. Ahora, tengo un triángulo, este triángulo no es cualquier triángulo. Notemos que es un triángulo con uno de sus lados es R. Y otro lado mide raíz de 2R. ¿Qué triángulo es ese? Ese es un Isósceles. triángulo rectángulo isósceles. Excelente. Eso es la teoría. En realidad ese es un triángulo rectángulo isósceles. Que dice que si esto es A, esto mide raíz de 2 veces A, que es la hipotenusa. Eso es lo que tienen propiedades. Eso es lo que está pintado. Por lo tanto, acaba de averiguar que este ángulo es de 90. Porque es el único que cumple con esas condiciones. Si se tiene un cateto, la hipotenusa mide raíz de 2 veces el cateto. Ah, entonces estos son congruentes y mide 45 cada uno. Mire, este mide 45, isósceles pues. Y este mide 45. Inmediatamente me doy cuenta que este ángulo lo puedo calcular. Lo voy a poner aquí si quiere. Ese ángulo se obtendría sumando 60 grados más 45. ¿Cuánto da eso? Eso daría 105. 105 para todo. Sí. 105. Entonces, una vez hecho eso, voy a calcular la medida del ángulo X. Como es un ángulo interno,
conozco dos de los tres, entonces digo, la medida del ángulo X, medida del ángulo, espérense, ya puedo concluir. Y esa es la teoría, la que queremos, pura teoría. Vamos a borrar esto, medida. Yo creo que ya puedo concluir. Solo me piden que concluya, pues, medida del ángulo X. Debería ser por propiedades 180, que es todo esto, restado ¿cuánto? 105. 165. 105. 65, no era que sumamos el otro ángulo. El de 45 con 60 más el de 60. 60. Vaya, pues lo voy a mostrar de otra forma. Así, ¿ves? Voy a borrar esto. Borremos esto. Esto que voy a hacer no es necesario de sacarlo de aquí. Te lo voy a mostrar. Lo que tendría es más o menos esto. Tendría un triángulo. Más o menos así. Lo voy a poner la medida. De este ya averigüé que es 60. Es este. De este se averiguó que es 105, según los cálculos de ustedes. Y este sé que la medida es X. ¿Qué conozco? Por propiedades que la suma de Los las ángulos medidas internos. de ángulos internos es una ecuación. Es igual a 180. No olvidemos que esta es una ecuación, 180 grados, ¿verdad? Este es verdadero por propiedades. Eso no lo discuto. Entonces voy a sumar 60. Empecé aquí. Más 105. Con ecuaciones. Esa ecuación hay que saberla resolver. Y asume esto y sumo X. ¿Cuánto me debe dar eso en teoría? 180. Ok. Venga, entonces, en la práctica, uno cuando ya, fíjense que esta ecuación, para poderla utilizar, debe ser homogénea. Homogénea es que las unidades sean las mismas. A la derecha ya sé que son grados por hipótesis, pero como esto viene en grados, el 105 está en grados, la X debe estar en grados si no esta igualdad es falsa, entonces se puede omitir los grados. No es necesario poner los grados explícitamente. Sabe que van a ser grados, es decir, yo los puedo quitar aquí, ¿ven? Porque todos van a ser grados. La X se debe medir en grados, si no, esto no va a ser cierto. Y aquí 180, hasta el final pongo la unidad. Es decir, que quedo trabajando con números ordinarios. Y voy a resolver para X. Resolver para X, ¿qué significa? Es una ecuación lineal, despeje para X. X es igual a lo que yo estaba poniendo antes, pues el 180 que está a la derecha. Quitemos los grados, no lo estoy usando. Normalmente uno las unidades las pone hasta el final. En la solución de la ecuación no necesito poner unidades. Solo tengo que estar claro que lo que mide a la izquierda también es lo de la derecha. Es decir, todo está en grado a la izquierda, todo está en grado. O todo está en lempiras, si fueran monedas a la izquierda y lempiras a la derecha. Que no vaya a ser que esté en lempiras y esté en centavos, porque esto no es homogéneo, no se puede sumar. Menos, pase al otro lado, ¿quién? El 60. Si lo quiere hacer así, menos al otro lado el 105. Ese va a ser el valor de la X. Y hago la operación. ¿Cuánto me da eso? De aquí saco la respuesta. Pues no más que yo estaba agrupando estos dos términos. La X lo pondría así como 180 menos, pongo entre paréntesis porque estos son negativos los dos, saca el signo de factor común. 60 más 105. Al final es lo mismo. Y al final, aquí si quiere puedo poner los grados porque mire ya la respuesta de un solo. ¿Cuánto da eso? Pues en teoría debe dar 15. No sé si es cierto. Es ese que está aquí, ¿ven? Y escribo medida del ángulo X, 15 grados. No sé si lo verifican ustedes. Pues así se resuelve un problema en matemáticas. Siempre me debo agarrar de la teoría. Pero todo arranca con entendiendo claramente que es hipótesis, que es tesis. Si hay gráfico, también es hipótesis y hay que llevar esa información ahí. Para luego irlo completando. De algunas hipótesis genero otras conclusiones. ¿Preguntas? Sí, en caso de que diga justifique su respuesta, ¿qué es lo que pondría? Ok, para justificar la respuesta, lo primero es, tendría que decir, ¿estamos? Segmento BO, y la forma de decirlo no es única. Puede ser largo, puede ser corta. Es un radio. Radio. Entonces, es congruente con el segmento AO. Con eso estoy justificando el triángulo el equilátero, pero lo digo después. O puedo decir, note, así, miren, también, que el triángulo
triángulo, ahí diría ABO, tengo que decirlo con la palabra que sea, es equilátero, es equilátero. No viene dado por hipótesis. Y debo justificar por qué. Con segmento AO, estoy hablando de este, con la misma medida que AB, ¿sí? Y con la misma medida, puedo poner los tres, que OB. Y le digo cuál es la medida, R. Me están diciendo, ya sé que este es radio, ya me dijeron que el radio era esta medida, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Que este segmento mide lo mismo que aquel, mide lo mismo que aquel. Y aquí están las marcas. Lo puedo ver. Y todos estos miden R. Son radio. Puedo probarlo. Y aquí está, aquí es radio. Y aquí está, aquí es radio. Y este es radio porque venía dado. Lo puedo ver con toda tranquilidad. Ya he probado que ese triángulo es equilátero. Luego tengo que ir diciendo el ángulo que me interesa, el ángulo A, es único. La medida del ángulo A es igual a ¿cuánto? A 60. Tengo este. ¿Estamos? Ya hablé de este aquí. Este está concluido ya. Está aparte. Porque lo necesité. Aquí está, ¿eh? Tengo que hablar de este otro también. Pero para hablar de este ángulo, primero tengo que decir que este triángulo es un triángulo rectángulo isósceles. Y aquí tengo la justificación a medio palo, si lo hiciera así. Aunque también lo puedo decir con palabras. Es decir, que justificar es largo. Porque tengo que dar una trayectoria por todo ello. Otro es el triángulo B o C es un triángulo rectángulo isósceles. Justifico. Porque el segmento BC se escribe como raíz de 2 veces uno de sus lados. Aquí lo estoy viendo. Hay que decirlo. O hago la figurita pequeña porque puedo justificar con palabra, con gráfico, como sea. El segmento, entonces este triángulo es isósceles, triángulo rectángulo isósceles, por esta condición hago un triangulito pequeño y le pongo la formulita, ya tengo justificado que este es isósceles. Y además triángulo rectángulo, debería decir triángulo rectángulo con ángulo recto en O, porque el ángulo recto no está allá, y aquí, es aquí donde está, ¿ve? Luego diría que el ángulo OBC puede ser, mide 45. Ya tengo este. Ahora justifico esto. De lo anterior, el ángulo, voy para este, A, B, P, para el ángulo, aunque le pueda llamarse para el ángulo grande, se escribe, aquí le pongo el nombre, esta es medida del ángulo A, BP, es igual a 60 más 45, o le puedo poner, es igual a la medida del ángulo B, que es este, perdón, la medida del ángulo ABO, hasta eso puedo hacer, es este, ¿ve? Más la medida del ángulo, hablo de este chiquito, OVP, y pongo los números, eso es 60 más 45, es decir, se puede ser explícito como quiera, y la respuesta que me da es 105. Ya tengo justificado este, ya tengo justificado esto, ahora voy a justificar esto, eso está aquí, mire. Luego, en todo triángulo, en todo triángulo, la suma de mediángulos internos es 180. Entonces, usando el triángulo, porque hay un montón, tiene que decir cuál, el triángulo, ¿cómo se llama? ABP. ABP se tiene, se tiene. Esto que está aquí, pues, 60 más 45, si quiere pongo los grados, porque aquí voy a concluir, también este está en grado y aquel está en grado, ¿no? Se tiene, y despejando para X, puedo decir eso, y despejando para X obtengo 15 grados. Justificado. No es la única forma de justificarlo. Lo que pasa es que cuando se justifica, se hace ordenado. Como ya lo tiene hecho, solo va generando la listita, lo más corto posible, que no sea tan largo. Puede mezclar la justificación con palabras, con gráficos.
Algunas veces les va a tocar, por ejemplo, para decir que el segmento AB es congruente con el segmento CD. ¿Estamos? Recuerden que lo puedo decir así o lo puedo decir así. Mire que AB es igual a CD, que es la teoría. ¿Estamos? Tenemos simbología para la mayor parte de las cosas. Por ejemplo, y cuando hay varios triángulos, yo le digo, fíjese que el triángulo ABC es semejante o congruente, digamos semejante esta vez, con el triángulo DEF. Para empezar, usted tendría que ir a buscar esto en la figura. Le están diciendo cuál es. No pasa nada. O quiere justificar. Fíjese que el ángulo A es congruente con el ángulo P. Entonces uno normalmente pone 2 puntos y lo que hace es poner un ángulo pequeño. Pone las marcas de ángulo y en la figura, si es que tiene, de repente está justificando esto con 2 marcas. Pone las 2 marcas para que las busque en la figura. No tengo que decir tanto. Busque el ángulo en la figura y busque 2 marcas. Con eso se va a dar cuenta usted cuál es el ángulo. Hay que buscarlo. Puede decir que se va relacionando con la figura siempre. Listo. ¿Algo más? Voy a borrar esto. Que no se vea tan feo. Ya de aquí en Licenciado. adelante no vuelvo a resolver aquí en este ejercicio. Voy a resolver en páginas aparte. Ajá, dígame. Licenciado. Entonces al final diríamos entonces que la medida del ángulo ABP es igual a la medida del ángulo ABO más la medida del ángulo ABC. ¿Me Perdón. está hablando de la conclusión final? Sí, sí, es que no Sí, la copié muy bien. es decir, la sumatoria, primero pongo la fórmula, medida de ángulos interiores. No tengo que decir que este ángulo puede ser también en un triángulo. Dibujito es 180. Primero se refiere al triángulo. El triángulo que esté usando, no importa cómo lo llame, puede ser el triángulo PBA o ABP, etc. En el triángulo, y quiero empezar en P, en A y termino en B, como no importa, 180. Y después pongo las medidas. Puedo poner, si quiere usted, medir el ángulo A. Si quiere ser explícito usted de esa manera, más medida del ángulo B, hasta después poner los números, más medida del ángulo X, porque ya se llama X, aquí lo puedo ver la medida, ya no le llamo P, uso la medida de ellos, es igual a 180. Y después escribo, la A me dio 60, el otro me dio 105. Y el otro me da X, es 180, y llego a lo mismo, y ahora despejo para X, y aquí está la X. Justificar de cualquier forma, lo importante es que se entienda. No se pide una justificación, pero espectacular, no, se va a llevar más tiempo justificando que resolviéndolo. No es ese el objetivo matemático. Y también, licenciado, disculpe, podemos hacer como tipo párrafo la justificación. Perfectamente. Perfectamente. Lo Como más nos recomendable, convenga, entonces. como usted lo quiera ver, lo importante es que sea claro. Lo importante es que se entienda. Por lo general uno dice algo concluyente y lo justifica. Es una línea. Después pone otro pedacito para que no se vea una sola masa. Porque si yo empiezo a escribir así aquel chorizo, hasta usted mismo se va a enredar para entenderlo. Entonces lo que hace uno es que va haciendo pedacitos, así que se vean las etapas. Es congruente, aunque puedo poner varias cosas en una misma línea, no hay problema. Lo importante es que no se vea una masa de caracteres que en vez de aclarar enredan. Eso no me sirve. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Y qué tal si yo pregunto por paralelismos y cosas adicionales? Me voy a la teoría. Solo quiero hacer un comentario. Mira, aquí hay unas propiedades que las agarré al azar. Las propiedades, quiero recordarles que son las herramientas que sirven para resolver problemas. Aquí dice propiedades 5.2. Es un material cualquiera. Igual podría hablar de propiedades en la guía metodológica. Lo importante no es de qué estoy agarrando esto, sino que es cómo se entiende. Como igual que aquí dice definición. ¿No? Aquí habla de definiciones, también puede hablar de propiedades. Ahí está lo del punto medio que nosotros vimos la última vez. Medida de ángulo, déjeme buscar aquí. Las clases de ángulo aquí en teoremas. ¿Estamos? Sin esta teoría me va a ser difícil resolver porque ando adivinando. Por ejemplo, esto, mire, definición 2.9. Dos ángulos se llaman ángulos suplementarios. Sí, solo sí, la suma de sus medidas es 180. Esta es una ecuación. En la práctica se escribiría así. Ya voy a regresar a las propiedades. Si dos ángulos son suplementarios,
Entonces la suma de sus medidas igual a 180. Esto no es de triángulo, porque esto de suplementario se aplica no para un montón de ángulos, se aplica para dos. Es decir, que ese 180 también lo consigo sumando dos ángulos, pero siempre y cuando sea suplementario, que debo saber qué es. Esa es otra ecuación. Lo tengo por ahí, como también es otra ecuación, por ahí está la propiedad. Déjeme dibujar de manera correcta. También, ya que me salí aquí, fíjese, ya que me salí de aquí, voy a buscar otra propiedad más. Así es. A ver si se acuerdan. Triángulo. Voy a usarlo en rojo. Triángulo cualquiera. Nosotros sabemos, y se pueden proyectar, que estos serían, proyecte los segmentos como usted quiera. Si quiere para allá. Estos son ángulos internos. Vamos. Se trata de ángulo interno. Se trata de ángulo interno. Se trata de ángulo interno. Esto sería un ángulo externo. XT. También este es interno. Y estos son suplementarios. Al sumar estos dos da 180. ¿no? Se completa la recta. 180 se consigue. Ese sería un ángulo llano plano. Es una recta. Pero ¿qué pasa si esa recta yo la hago incidir un segmento? Este es un ángulo. Este sería un segundo. ¿no? Ángulo A, supóngase, ángulo B. Y seguro que al sumar aquí 180. Esto que está aquí son un ángulo interno con un externo inmediato. Esos son ángulos suplementarios. ¿Qué es lo que quería? Si este ángulo interno mide X y este mide Y, ¿cuánto mediría el ángulo externo? Llamémoslo teta. Mediría X más Y. Mediría la suma de X más Y. Eso es válido en todo triángulo y también es una ecuación. Es una ecuación en tres variables. Si conozco la medida de los ángulos internos, no adyacente, porque este es adyacente. ¿no? Supóngase que este ángulo se llama Z. Los ángulos internos, para poder encontrar la medida de un ángulo externo, no es el adyacente, son los que están lejos de él, pues se escribe así. Pero si yo conozco dos de estas tres variables, yo puedo calcular el otro ángulo. ¿Qué pasa si yo conozco quién es teta? Es este. ¿eh? Y conozco quién es X. Es este. ¿eh? ¿Qué voy a calcular? Y. Por ejemplo, inventado, hacia la carrera, inventadito. Tengo, digo yo, bueno, voy a ponerlos a prueba. Esas son las propiedades que hay que entender. Imagínense que yo le digo que este ángulo mide 135 colores. Vamos a bajarlo así. Este mide 135. Este mide 70. Estoy inventando. Y este mide 28. O le voy a poner variable. Quito este. Lo dejo así. Le pido y este mide X. Le pido calcule X. Ojo, no conozco la medida de los ángulos internos. De aquí podía ayudarme. Porque este con este hasta allá mide 180. Clarito. Entonces, este de aquí me diría lo que resta para llegar a 180. Conocería este. Y conociendo esto, calculo la medida de los ángulos internos. Pero también con esas medidas, nosotros sabríamos que un ángulo externo es esta fórmula, se calcula como la suma de los dos ángulos no adyacentes, pero internos. Se miraría así, ¿eh? Es lo mismo. Y ahí despejo para X, pues. Es decir, que esta figura, así como está, puedo usar esta propiedad o lo puedo hacer por parte, porque recuerden que aquí, conociendo teta, si yo conozco a teta, calculo z, porque estos son suplementarios, ¿no? Y calculando z, calculo los anteriores. Es esto. No necesité calcular este ángulo porque ya tengo propiedades, pero también lo pude haber hecho calculando aquí y utilizando medio ángulos internos. Esa es la propiedad, pero quería regresarme a lo que les quería mostrar allá. Es decir, Licenciado, adelante. o sea que, por ejemplo, usted nos pone ese triángulo que estaba de 135, por ende el ángulo suplementario sería de 45. Correcto. Entonces ese lo podríamos sumar con el de 70 y despejar para X. Correcto. Es decir, que tengo varios caminos. Esos varios caminos. De lo que le quería mostrar ahora son las propiedades, las herramientas. Después paso a ejercicio. Dice,
Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, puedo mostrar una idea. Dos ángulos son congruentes, no me dicen cuáles, imaginen que son estos dos. Yo no sé qué es lo que va a decir la propiedad, pero yo puedo interpretarla. Los ángulos, ¿dónde estoy? Si dos lados, perdón, empecé mal. Dos lados, no ángulos. Si dos lados de un triángulo son congruentes, imagina que es este, de un triángulo, ¿verdad? Si dos lados de un triángulo son congruentes, seguro que isósceles esto por lo menos, son congruentes. Los ángulos opuestos a esos lados son congruentes también. En general. Es decir, que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Supóngase que este ángulo le pongo una marca, dos marcas. Es opuesto a este lado, ¿no? Entonces, este también debería llevar dos marcas. Son propiedades. Es claro que diría que si un triángulo tiene dos lados congruentes, que es isósceles, los ángulos estamos, y a este se le conoce como base. En un triángulo isósceles, a este ángulo se le llama ángulo del vértice. Ángulo del vértice. Y a esto se le llaman, a este lado opuesto al ángulo del vértice, se le llama base de este triángulo. Y ahí vienen las propiedades. En un triángulo isósceles, los ángulos de la base son congruentes por esta propiedad. ¿Ven? Ni tengo que memorizarla tanto. ¿Estamos? Y no solo eso, si un triángulo es isósceles, el segmento que va del vértice, del ángulo del vértice a la base, estamos, perpendicular se llama altura, pero también se llama mediana, es decir, que viene a dar al punto medio aquí, ¿no? Tiene un montón de propiedades que yo se las resumo por allá, pero solo con esta propiedad puedo resolver. Agarro otro. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes a los lados opuestos, también es válido. Si yo tengo ángulos congruentes en un triángulo, sus lados opuestos deben ser congruentes. Por ejemplo, para este ángulo, sus lados opuestos le puse una marca. Como este ángulo es congruente, este debe una marca también, es decir, que es recíproco. A lados congruentes se oponen ángulos congruentes. En un triángulo, no en dos. Y a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. Eso es lo que está diciendo las propiedades. Viene otro aquí, mire. Un triángulo equiangular es equilátero. ¿Qué significa equiangular? Que sus ángulos son Que completamente los ángulos son iguales. No, iguales no. Si son iguales, usted Congruentes. solo miraría uno. Congruentes. Son congruentes, miden lo mismo, pues. Equiangular significa que los ángulos miden lo mismo. Y aquí tengo ese montón de propiedades que debo irlas aprendiendo por ahí. Bueno, ese era todo el comentario que quería hacer de esto. Con las propiedades tengan cuidado, aunque ahí se van haciendo los comentarios. Luego, yo no sé si tienen más preguntas o paso a esto que tenemos aquí, pues. Solo ese del que decía que la medida de los ángulos es igual, solo se da en el triángulo en el grado especial de 45, ¿verdad? No, espérese. Otra vez la pregunta que no entiendo. Ok, cuando usted decía que eran iguales, que o sea, lo dividía, es porque es de especial de 45 grados, cuando las medidas son iguales. O sea, decir Las que, medidas, ahí, en eso estamos bien. Estamos hablando. Entonces, medidas es una cosa y igualdad de ángulo es otra. Cuando se habla de un triángulo equiangular, es que las medidas son las mismas, no, pero no es los que ángulos. me estoy refiriendo al que tenía anteriormente, el isósceles, ¿Sí? que tenía dos lados iguales, No, dos iguales lados no. congruentes. Congruentes sí. Ajá, y tenía la base. Y que la medida de los ángulos internos no adyacentes al lado opuesto son iguales. O sea que eran de No, 45 grados. congruentes. Y recuérdese que si yo hablo de ángulos iguales, tendría uno sobre el otro y solo miraría uno. Sí, Ángulos sí. iguales. Pero Ángulos, entonces, medida es distinta. sí, sí. Pero cuando dice ahí, puede tachar ahí donde los tiene. Vamos a O ver, sea, hacer, A, B, C para que te ayude. ok, Licenciado, creo entonces, que a lo que se refiere el compañero es que usted había dicho que a ángulos congruentes el lado opuesto va a ser congruente, entonces creo que de ahí nace la pregunta. sí, No o sé. sea, eso. O sea que el ángulo CAB es congruente con el ángulo ACB. Es correcto. Es más, Mm. de aquí en adelante, para nosotros, si yo tengo un triángulo isósceles, estos serían los ángulos de la base. Y por lo anterior siempre van a medir lo mismo. Solo a lo que me refiero ahí es que es cuando se trabaja es un triángulo isósceles
pero que es de 90 grados, ¿verdad? No, isósceles en general. Esto no tiene que ver con triángulo rectángulo. Ok. Recuerde que la teoría de isósceles vale para todo triángulo. Y rectángulo es único. Los triángulos rectángulos son únicos. Lo que pasa es que estos también pueden ser isósceles. Así Ah, ves. ok. Y seguro que este ángulo de aquí, que serían los de la base, serían estos, ¿no? Serían congruentes. Pero no es que la teoría se aplica para hacer isósceles. No. Lo isósceles es teoría general de todo triángulo. Lo único que necesitas son dos cosas, dos hipótesis. O por definición que los lados sean congruentes, dos de ellos, de la misma medida. Al menos dos. Porque también podría tener congruencia aquí. Y sigue siendo isósceles, porque lo que le sirve a usted solo es esto, aunque sea equilátero. Es decir, que todo triángulo equilátero también es isósceles, porque por definición solo se requieren dos lados congruentes. Este le sobra, pero como tiene los dos necesarios por definición, debe ser isósceles. También es isósceles por esto, o también es isósceles por aquel. Es decir, un triángulo equilátero es isósceles siempre. Y la teoría se aplica de manera general. Y siempre recordemos, si el triángulo tiene solo dos lados congruentes, el ángulo comprendido entre los lados congruentes se llama ángulo del vértice. Y el lado al que no se le toma la congruencia se le llama base. Esta es la forma como se define un triángulo isósceles. Y aquí nunca se dijo que este triángulo fuera triángulo rectángulo. No, es un triángulo cualquiera. Es más, con eso que acabo de ver en esta propiedad que está ahí arriba, los ángulos de la base, como esto ya tienen marcas, deben ser congruentes también, con una marca o con dos, con las que usted quiera poner. Eso es cierto, eso lo cumplen. Un triángulo isósceles. Y no solo cumple eso. Este segmento, se le estaba recordando, lo que pasa es que no se lo leyeron, que biseca al ángulo del vértice, voy a poner una marca, se llama bisectriz, biseca el ángulo, pero también es una altura, es perpendicular. También es una mediana porque va a dar al punto medio de la base. Pongámosle dos marcas de segmento. Esto tiene un montón de propiedades. Y no solo eso, le agrego otro más. Resulta ser, aquí lo puedo ver, son las propiedades que deben resumir, que aquí se generan, con esa altura se generan dos triángulos rectángulos. Este es un triángulo rectángulo, ¿no? Y este es triángulo rectángulo, congruentes entre sí. Es decir, que este tiene un montón de propiedades. Y el equilátero tiene otro montonazo de propiedades, por eso yo los estudio de manera separada. Este también es isósceles, y al igual este es altura, este es mediano, este es bisectriz, este es todo. Al igual este es triángulo rectángulo, se pueden partir con esa altura. Son propiedades, bastantes propiedades. Pues no sé si sigo con lo que quería, o tienen alguna pregunta más. ¿Preguntas? De mi O me parte, voy a no, desplazar hacia abajo. Me desplazo Lick, hacia una última abajo. pregunta. Adelante. Un ángulo complementario, siempre las sumas serán 90. No, no es un ángulo complementario, no es uno. Es decir, Dos ángulos complementarios, perdón. si dos ángulos son complementarios, la suma es 90. Seguro, lo puedo poner así. Dos ángulos son complementarios. Complemento tiene que ver con 90. Complementario, sí, solo sí. La suma de sus medidas es igual a 90 grados. Es otra ecuación. Esta es otra ecuación que se aplica para dos ángulos. Cuando la suma de las medidas es 90, seguro que se llama complementario. Eso ocurre en los triángulos rectángulos. Si un triángulo es rectángulo, este vale 90. Como sabe que la suma de los ángulos interiores es 180, ¿cuánto le quedaría esto todo sumado para que dé los 180? Seguro que si aquí 90 está ocupado, la traería suma de esto 45. con aquel debe dar 90. Por eso se dice que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre son complementarios. Todo el tiempo. Necesito que al sumar este con aquel me dé 90. ¿Por qué? Porque 90 más 90 es 180. Pues. Si no, no va a cumplirse la propiedad de la suma de los ángulos internos. Es ese. Entonces, en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos son complementarios, punto. Pero en este caso particular. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Otra más? Ya de mi parte no, Lick. Vamos a ver, vamos para abajo entonces. Mire lo que hay aquí, a ver qué es lo que dice. Estos están hablando de perímetro, que no es la obra todavía. En este material viene un montón de ejercicios para hacer pruebitas. Por ejemplo, esto aquí. Mire aquí, dice,
Datos, aquí ellos hablan de datos. Matemáticas se llama hipótesis. Nosotros vamos a llamar hipótesis. Los datos no, son para que operen las computadoras. Hipótesis. Todo esto que está aquí. ¿Quién me lo voy a llevar para allá? A ver qué podemos hacer. Inventando. Déjeme borrar esto mejor. Lo voy a quitar de aquí. Vamos a borrarlo. Y me lo voy a llevar a una página aparte. Que no se vea tan informal esto. Así es. Vengo a agarrar este ejercicio. Y me lo llevo. Pero no en esta página. No, espérese. Voy a regresar. No me sirve ahí. Ya tenía rayada la página. Me voy a llevar este ejercicio a una página nueva. Aquí. Bueno, no traje la tesis, ¿verdad? Dice, hipótesis, este es cierto, biseca, paralelo. Vamos a ver qué es lo que dice la hipótesis, porque ahí está en el ejercicio. ¿Qué dice aquí? A ver qué dice. Hipótesis está aquí, mire. Determine la medida de los diversos ángulos en cada una de las siguientes figuras dadas. Me lo voy a llevar también para allá. Para no venir a estar leyendo aquí. La hipótesis de ese ejercicio es esto. Página actual, ahí lo ocupamos. Y lo vamos a poner aquí. Dejémoslo ahí. Tengo las tesis. Esta es tesis, de lo que me preguntan. Y aquí la hipótesis. Esa hipótesis viene con una entremezcla de plática y gráfico. ¿Qué dicen ahí? Vamos a ver. Dice, la medida del ángulo C es 40 grados. Busquemos C. Aquí está 40. Lo pongo y le clavo el 40 con rojo porque sé que ya me lo dan. Además, el rayo AD biseca al ángulo. ¿AD dónde está? Es este. Biseca al ángulo EAC. EAC. Si es bisectriz, con rojo porque es hipótesis, conclusión, este ángulo es congruente con aquel. Saber que es bisectriz. Y además el rayo AD, ¿dónde está? Este AD es paralelo al segmento BC. Este y este son paralelos. Lo puedo marcar de varias maneras. Voy a proyectar un poquito para mostrar eso. Proyecto, para no tener que leer y sabría que estos son paralelos. Aquí puedo poner si quiere usted la hipótesis AD. Y ni siquiera voy a hablar de rayo. AD es puedo hablar de este segmento y es válido. Paralelo, en ese caso ABC. Lo puedo poner así o también le puedo poner unas flechitas en rojo, por ejemplo. Flechitas varias. Que estos dos son paralelos, ¿no? Se usan en unos textos esas flechitas. Por lo menos para indicar. No de esta manera, porque esto lo vamos a reservar nosotros para marcar proporcionalidad, sino que lo voy a poner las flechitas gruesas, así, ¿ve? Que se mire una flecha, como una flecha que normalmente uno se usa. Esa es otra forma de decir que hay paralelismo ahí. Lo puse en rojo porque ya me lo dan. Sabiendo eso, lo puedo poner así, con proyecciones, lo puedo poner así de esta manera. ¿Estamos? Sabiendo eso, me piden calcular la medida de los distintos ángulos. Empiezan las conclusiones. Si estas son paralelas, voy a recordar la teoría. Supóngase que estas dos son paralelas. Una recta de este tipo en cualquier orden, que las intersecta las dos, se llama transversal. Esta sería una transversal o secante. Como por ejemplo esta. Esto yo lo puedo proyectar. Si no lo entiendo bien, puedo proyectarlo. Hago esta más larga. No tengo que rayarlo. Ojo que lo que estoy agregando no lo pongo continuo para no deformar la figura. Aquí tendría dos rectas paralelas, rectas, no están completas, pero puedo imaginármelas, son estas, ¿no? Y tendría esta como transversal. Esta sería la transversal de esta figura que ya se estudió. ¿Y qué sabemos nosotros cuando se trata de dos rectas paralelas y una transversal? Tiene la teoría, clasificación de ángulos, es que los ángulos alternos internos son congruentes, ¿no? Este congruente con aquel, este de aquí, congruente con eso, y sigue la teoría. Eso lo puedo utilizar. Entonces, verá lo que ocurre aquí. Si tengo esta figura, que es esta que está allá, este ángulo sería alterno interno con esta que está aquí abajo. Este con aquel. Pero como este ya mide 40, ¿cuánto medía este ángulo? 40. 40. Estas son paralelas.
40, pero no lo puedo poner en rojo porque eso no me lo están diciendo. Lo estoy concluyendo, entonces digo, lo pongo en color que a mí se me Y en- antoje. Color negro puede ser. entonces, por ende, el otro sería de 40 también, porque lo Correcto, biseca. como aquí por hipótesis dice que es congruente a este, bueno, también vale 40. Ya llevo casi todo. Ya casi terminado, que, fíjese. Lick, cuando Ajá. dice biseca, quiere decir que, vamos, en estos dos ángulos que tiene ahí van a ser congruentes. Bisecar un ángulo, una bisectriz es un rayo que parte a la mitad de un ángulo. Si este es el ángulo grandote, entonces estos dos chiquitos deben medir lo mismo. Esa es la teoría de Entiendo. bisectriz. Gracias. Esta es una bisectriz de un ángulo. También se habla de bisectriz de un segmento. Una bisectriz de un segmento es aquella recta que pasa por exactamente por el punto medio. Y de repente, si es perpendicular, hasta nombre tiene. Una bisectriz de un segmento es aquella recta que pasa por el punto medio, pues este segmento es congruente con este. Sigo. Ese es bisectriz, por eso lo puse así. Si no sé la teoría, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Imposible. Ya acá tenemos todos estos ángulos aquí, pero me falta este. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, también esto se consideraría una transversal o secante, ¿ve? Pero es otra. Considerando esta como recta, que hace que es paralela, y esta como recta, ¿no? Ojo con eso. Podría Aquí, hacer, aquí, notemos que todo esto completa una recta. Ese ángulo debe de medir 180, pero ya conozco Complementario. esto. Sí, complementario, suplementario no, porque son 3, 1, 2 y 3. La suplementariedad aplica para dos ángulos. Entonces no puedo decir que es un suplementario. Lo que sí, sí lo hace sé es conforme a la paralela. sí, lo que sí sé es que si tengo una recta y yo tomo un montón de ángulos sobre esa recta, puede ser así, mire. Sumado ese montón de pedacitos allá, se completa la recta, es 180, porque ese es un ángulo ya no plano. Eso es lo que quiero usar aquí. No es la única forma. Entonces, ¿qué puedo ver? Que de esta recta se forman tres ángulos. Dos de ellos ya los conozco. Entonces yo le pregunto, ¿y cuánto midería este pedacito para que el resultado total sea 180? Sabiendo que aquí hay estos dos. 100. ¿Cuánto mediría? 100. 100. Entonces voy a poner ese 100. Esa es conclusión. No sé si me va a servir para lo que busco, pero es una conclusión válida. Voy a quitar eso y digo, bueno, aquí mire otra cosa. Yo puedo ver que esto es 100. 100. Ese 100, Listo. licenciado, Ajá. ese 100 le va a ayudar a encontrar el ángulo de B. Y este de aquí lo uso Con la con teoría de propiedad. triángulo. Sí. Triángulo, ya no necesito el paralelismo. Es decir, todo el contenido del primer parcial lo puedo aplicar en el examen. No importa, el que a mí me guste, el tema que me facilite, yo lo puedo utilizar. Entonces, seguro que este que está aquí es un triángulo. Si es que lo estoy viendo, no tienen que decírmelo. Esto es hipótesis, estoy viendo el triángulo. Entonces digo, bueno, es que aquí hay 140. ¿Cuánto mide este? Para llegar a 40. 180. 40. 40. Tendría que medir 40. Entonces, ya tengo la respuesta sobre la gráfica, pero no he respondido la pregunta. Voy a borrar un poco aquí. Así se trabaja en la parte de geometría. Vayan a ver los ejercicios que les resuelvo. Les resuelvo un montón, todo un montón de ejercicios. Hago ahí. Por ejemplo, porque dice determine la medida de los distintos ángulos. No me dicen cuáles son, tengo que buscarlo. Entonces empezaría así. Tesis, ya las tesis. Un ángulo sería el ángulo EAD. Póngalo. Medida del ángulo EAD. Puedo poner el 40, pero puedo ver que hay un montón que tienen 40. Los puedo poner juntos, así, ¿ve? Es igual a la medida de este, ¿ve? Del ángulo de AC. Todavía no pongo el 40, ya tengo este, ya tengo este. Hay otro 40. Este no, este venía por hipótesis. Este otro, ¿ve? Igual a la medida del ángulo. Recuerda que son medidas CDA o ABC, como quiera. Y como ya no hay otro que mide 40, digo, todos esos valen 40, solo pongo uno. O puedo poner este igual a 40, este igual a 40, este igual a 40, lo pongo todo. Ya tendría todo lo que vale 40, más ángulos. Si quiere voy a poner otro hacia abajo. Medida
del ángulo este que está aquí, que miro que es un número, se llamaría, si quiere, BAC. Ángulo B, AC, seguro que ya lo estoy viendo, y 100. No me piden que justifique nada, solo me dicen que calcule. Luego, este ángulo también es ángulo, ¿me? Tengo que darlo. Se llama el ángulo EAC. La medida del ángulo E, si lo quiero poner así, AC, puedo ver claramente que son medio 80. Si sumo los dos, todos los ángulos posibles. ¿Qué más? Ya creo que los dije todos. Luego la medida, ¿qué otro ángulo? Ya lo tengo todo. En la figura no hay más ángulos. Ya lo dije, ya lo mencioné. Esta sería toda mi respuesta, ¿no? Ya están las tesis respondidas. Así se resuelven ejercicios. Hay que andar atento con las hipótesis, que es lo que me piden. Y así puedo resolver más ejercicios de ángulos aquí. Varios. Congruencia de triángulos. Ya va a terminar. Ya va a terminar. Solo quisiera mostrarles un poquito la definición de una sola vez. Vamos a ver dónde está la definición que ya me pasé. Aquí dice definición. Hay que tener cuidado con esta definición. Y me la voy a llevar de aquí también. No la voy a dejar aquí para no hacer masas. No queremos hacer masas aquí, sino que queremos verlo en limpio. Definición en nueva página. Aquí. ¿Qué dice la tal definición de congruencia de triángulo? Porque esto no está tan así. En general, fíjense que cuando se habla de congruencia en geometría, es que una figura es una réplica de la otra. Son réplicas, pues. Copias. Idénticos. Pero, ¿cómo se dice? Dice, CABC, una correspondencia. Esa es notación de correspondencia. Esto que está aquí es una notación de correspondencia. Eso. El ángulo A se corresponde con el ángulo, porque estos van a ser ángulos al final. Ángulo A se corresponde con D, porque va a ser triángulo. Esos son los vértices del triángulo. Yo voy a leerlo mejor. CABC, una correspondencia con DEF. Aquí la dice, entre los vértices de dos triángulos. Quiere decir que lo que van a mencionar aquí tiene que ver con dos triángulos, no con 3, ni con 4, ni con uno solo. 2, téngalo presente. Si los pares de lados correspondientes, recuerden que un triángulo tiene lados y tiene ángulos. Si los pares de lados correspondientes son congruentes y los pares de ángulos correspondientes son congruentes, es decir, hay dos congruencias, tanto de lados como de ángulos. Lados como de ángulos. Si los dice, entonces viene la conclusión. Todo esto que está anterior, que leí antes, se conoce como hipótesis de la definición. Y esta va a ser la conclusión. Aquí no se habla de tesis, porque es definición, no es problema. Entonces, en la teoría también vienen hipótesis y viene conclusión, no tesis. En los problemas viene hipótesis y vienen preguntas, que es tesis. Es distinto, pero aquí se parece. Es decir, para hablar de esta definición, ¿qué se necesita? Necesito que la correspondencia entre los vértices de un triángulo de tal manera que los lados correspondientes sean congruentes y los ángulos correspondientes sean congruentes. ¿Con eso qué se va a hacer? Ahí viene la conclusión. Entonces, la correspondencia anterior, que es esta misma de aquí, se llama una congruencia entre los triángulos. Y debería decir, y se denota triángulo ABC congruente, que está allá, no lo traje, pero está allá, con el triángulo DEF. Y terminó. Esto es lo que se denota, como se denota la congruencia, y esto es lo que necesita. En conclusión, y ahí viene el resumen. Cuando usted habla, me falta BC. Cuando habla de dos triángulos congruentes, obligatoriamente se deben cumplir dos condiciones. ¿Qué estoy haciendo? Extrayendo todo lo que se dice ahí en dos cositas. Uno, los lados correspondientes, ya viene la simbología, deben ser congruentes. Y dos, y porque son obligatorias las dos, por esto que dice ahí. ¿Ve? Y dos, los ángulos, les voy a llamar a grande, correspondientes, también son congruentes. Solo así se tiene la idea de réplicas de manera analítica. Ahora, voy a dibujar los triángulos para que vean ustedes que de esta notación yo puedo dibujar los triángulos.
Allá se los explico y lo despedazo, hasta ejemplos, les doy bastante. Por ejemplo, se trata de triángulos, dibújelos. Como usted quiera, a discreción. Dos triángulos. Supóngase que se sabe esto, ya sabe que son congruentes. Y uno se llama triángulo ABC. A, B, C. Y el otro se llama DEF, a discreción. D, E y F. ¿Estamos? Esta correspondencia, aquí está escrita la correspondencia de lados y la correspondencia de ángulo. De tal manera que el ángulo A se corresponde con D. Este ángulo se corresponde con aquel. ¿Y cómo deben ser sus medidas? Miren lo que dice aquí, ¿ven? Deben ser congruentes, entonces le pongo marcas. Supóngase que la congruencia ocurre, no tengo que saber la medida. Símbolo. El ángulo A, vamos a cambiar de colores, se corresponde con D, pero como los triángulos ya me dice que son congruentes, deben medir lo mismo. Aquí puse una marca, pues. Luego, el ángulo B, ¿con quién se corresponde? Con E. Ah, bueno, pongamos marcas. El ángulo B se corresponde con E, pero como los triángulos son congruentes, deben medir lo mismo los ángulos, ¿no? Ah, digo yo, dos marcas. No es la misma, no es isósceles, no me dicen que es isósceles, por eso estoy usando marcas diferentes. Ahora llevo dos. Y por último, el ángulo C se corresponde con F. Pero como los triángulos son congruentes, deben medir lo mismo. Ah, digo yo, le voy a poner tres marcas a este. Y aquí tengo la primera correspondencia de la definición. Ya tengo esta, ¿ven? Pero no solo dice eso. Ah, y los lados. ¿Qué dice la teoría? Que los lados correspondientes también deben ser. Lo voy a usar color negro. ¿Y cómo me doy cuenta quiénes son los lados? Eso está dicho en la notación de triángulo. En un triángulo, con esta notación, no hablo de la gráfica, ya se sabe cuáles son los lados. Un lado sería formado por el segmento AB. Los dos estos. Puedo dibujar el triángulo si quieren. Para que vean ustedes esto. Supóngase que el triángulo se llama ABC. Cuando yo digo que un lado se tiene extremos, un segmento AB, es este, ¿eh? Otro lado del triángulo sería el segmento BC. Sería este, ¿eh? Y el último es cuando usa usted como segmento los dos nombres que aparecen separados en los extremos. El lado AC es este, miren. Es decir, que en esta notación también están los lados. Pues lo mismo es aquí. El lado AB es correspondiente al lado de E. Venga, AB es este, miren. AB. Y DE es este, ¿ve? Pero como los triángulos son congruentes, ¿qué dice la teoría? ¿Qué dice la definición? Que deben medir lo mismo. Ah, bueno, voy a usar marcas. Para el lado AB de ese triángulo, supongo que aquí es una marca, el correspondiente y congruente a él debe ser el lado DE, búsquelo. Aquí pongo una marca. Estoy cumpliendo esto. Es decir, dada la notación de congruencia, yo puedo dibujar los triángulos y poner estas dos cosas. Al revés, dada el gráfico, yo debo saber poner la notación. Sigo. Voy a tomar ahora los dos últimos identificadores. BC, en el triángulo será un lado, un segmento. El correspondiente y congruente en el otro se llama DF. Ah, digo BC, debe ser correspondiente y congruente con, tomé los últimos dos, EF. Y EF es este, ¿no? Les pongo dos marcas, ya estoy aquí, pues. Y por último, como solo tiene tres lados, no me queda más recurso que opere con A y C. A y C. 1, 2, 3. Y el correspondiente y congruente en el orden de F. Pues está aquí. 1, 2, 3. Con eso he pasado de la notación a gráfico. Y eso lo puedo hacer toda la vida, ya sea con semejanza, ya sea con congruencia, porque se parece. La semejanza más adelante es parecida a la congruencia, excepto que pierde una condición. Ya no hay congruencia, solo queda de símbolo. Para la semejanza se pone ese símbolo. Y se pierde la congruencia de lado. Aquí ya no se habla de congruencia. Cuando se habla de semejanza, la palabra congruencia aquí se sustituye por proporcionalidad, que hay que estudiar. Proporcionalidad, que yo le explico, porque esa hay que explicarla por separado. Y la notación también cambia. Se pasó de congruencia, que era con una igualdad y esa rayita, y se borra esta, ¿no? Es decir, la congruencia es superior a la semejanza. La congruencia es una réplica. Y la semejanza, quitándole la igualdad, ya no es una réplica, es un parecido, nada más se parecen, pero no son idénticos. En la semejanza solo se mantiene la congruencia de ángulo, pero se pierde la congruencia de lado y se sustituye por proporcionalidad. Y no solo eso,
Cuando se trata de probar congruencia o semejanza, no se hace con los tres lados, porque un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Si yo quiero probar congruencia o semejanza, por definición, tendría que probar estas dos cosas, ¿no? 2 y 1. Es decir, probar que los tres ángulos correspondientes son congruentes y los tres lados. Serían 6 pruebas las que hay que hacer. Larguísimo. Pero entonces en geometría nos heredan lo que se conocen como criterios. Esos criterios nos sirven para probar la congruencia o la semejanza que es parecida, no usando las 6 condiciones. Es decir, 3 lados y 3 ángulos, y no que menos. Se las muestro, que ya deberían estar ahí. Vean lo que ocurre aquí abajo. Y abajo aquí dice, en todos los materiales van a hallar esto. Aquí está, miren. Para probar congruencia, no se necesitan 6 condiciones, basta con 3. ¿Con 3 de dónde sale eso? Se lo muestro. Color. Ya con esto termino. Color. Para probar congruencia, debe utilizar 2 lados y un ángulo. El criterio se llama lado, ángulo, lado. Todo el mundo más o menos conoce. Con eso, pero en el orden que dice la teoría, mantenga ese orden. Y aquí está el gráfico, aquí a la izquierda está la interpretación de esta teoría, para que usted lo pueda ver. Pero no es el único. Podría decir que es un criterio 1. El criterio 2 también usa 3 informaciones. Es decir, el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Con qué condiciones? Con las que están aquí. Y la gráfica es esta. Te lo dejo para que lo interprete, aunque yo lo explico allá. Voy hacia abajo. Son poquitos los criterios, no ocupo ese montón. Son poquitos, y además solo es de entenderlo, ¿no? Otro criterio, lado, ángulo, lado. Otro criterio, lado, ángulo, ángulo. Y pare de contar. Y después empiezan a aplicarlo aquí abajo. Vienen ejercicios hechos. Vienen ejercicios para que se divierta un poco usted. Y empiezan dándole ejercicios de aquí el material, donde le dan el gráfico con las hipótesis y le dicen determine si son congruentes. Claramente es el criterio lado, ángulo, lado. Ya lo revisaron. Lado con 2 marcas en un triángulo, lado con 2 marcas en un segundo triángulo. Esa sería esta L. Lado con una marca en un triángulo, lado con una marca en un triángulo. Este sería el otro lado. El ángulo, cuídelo. El que tiene poquita información, cuídelo. ¿Cuál va a ser? De hecho, un triángulo tiene 3 ángulos. Pero para que se cumpla este criterio, ese ángulo tiene que estar entre los lados ya congruentes, entre estos dos. Por lo tanto, aquí lo miro. El ángulo y sus lados están marcados. ¿Qué es lo que acabo de ver? Debe ocurrir lo mismo en el otro. Aquí tengo el ángulo y los lados están marcados con la misma raya. Por lo tanto, el criterio que se cumple aquí es el criterio lado, ángulo, lado. Y lo termino. Vengo para este otro. ¿Y qué me pueden decir esos dos? ¿Serán congruentes? Puedo ver que L es una de las marcas dobles en los dos. Hay una segunda L que tiene una marca y un ángulo, pero también puedo ver que el ángulo está entre esos lados, que son los criterios que hay que estudiar, si son congruentes. Este otro, ningún criterio de congruencia usa solo ángulos, porque lo que puedo ver es que aquí que hay ángulos a discreción, así un montón. Pero si nosotros nos fijamos, y esta es parte de lo que es la interpretación, si nosotros nos fijamos en los criterios, vamos a ir hacia arriba, yo se lo resumo allá, pues, pero quiero que lo miren también en el material. Ninguno de los criterios opera solo con ángulos. Siempre lleva lados. Lleva lado, lleva lado, lleva Solo lado. el último que es lado, lado, lado. Lleva lado, pero lleva lado. Pero entonces quiere decir que si en este caso me están preguntando si son congruentes y lo que veo aquí es una montaña de congruencia de ángulos, no puedo concluir, no tiene ningún lado. Aquí no me dicen nada. Solo veo ángulos, pero yo necesito al menos un lado. Todos ellos. ¿Los criterios cuáles son? Ángulo, lado, ángulo. Uno. El otro, cambia las letras. Lado, ángulo, lado. Otro. ¿Cuál era el otro? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Y el último. Lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, ángulo. ¿Qué puedo ver? Que en los criterios para probar congruencia, ninguno de ellos opera con puro ángulo. Por lo tanto, a puro ángulo digo, no, aquí no existe eso. No hay congruencia. Me vengo a ¿ven? Las parejas. ¿Ven algún criterio? Examínelo. Para este necesito 2 ángulos. Pues aquí tú lo miro uno. Este está descartado. Eso se llama peinar los criterios. Peínelos, pues, si se lo sabe. Dice usted, bueno, aquí lo que miro es que hay un solo ángulo. Me voy por eso. Lo que tiene menos información. Este no opera con un ángulo, quítelo.
Este no opera con un ángulo, quítelo. Entonces, este no opera con un ángulo, quítelo. ¿Qué me queda? Si aquí solo veo un ángulo, la posibilidad es para este. ¿Qué necesito? Que el ángulo, sus lados son los que tengan las marcas de congruencia. El ángulo que es el mismo, no puede ser otra marca, y los lados son 2 barras y una barra. 2 barras y una barra, seguro que es el criterio lado, ángulo, lado. Me vengo a este de aquí. Aquí ya lo quieren marear. Puedo ver que son 2 triángulos, porque son 2 triángulos los que tengo que operar. Uno de ellos es este, y el otro de ellos es este que está a la izquierda, ¿verdad? Y el tercero es el gigantesco. Pero como la teoría opera para 2 triángulos, entonces tengo que concentrarme con 2. Podría ser el grandote con un pequeño, podrían ser los 2 pequeños. ¿Cómo me fijo? Que el que tenga más información. Ahora viene una propiedad. Aquí necesito una propiedad. Dice, todo segmento, todo ángulo es congruente con el mismo. Márquelo, no venía. Hecho eso, mire lo que pasa en este triángulo. ¿Qué es lo que hay ahí? Y mire lo que pasa en el otro. Es decir, no me dicen cuál triángulo son, pero tengo que buscarlo. Aquí se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Empezando que tiene una marca. Ángulo, 2 marcas. Una marca, ángulo, marca. Criterio, lado, ángulo, lado. Pero me tocó ayudarle porque esto no venía dicho. Esta se llama propiedad reflexiva. Este otro, puedo ver los ángulos, triángulos separados, bonitos. Y no solo eso, ya puedo ver lados marcados. Este de arriba. Pero este ángulo de aquí y este ángulo de A son congruentes. ¿Por qué cree usted? Por el Son vértice, opuestos por el opuestos vértice. Son opuestos por el vértice. Y si yo le agrego esa información que no venía explícita, ¿con qué criterio formaría? Lado con una marca, ángulo. Ángulo, lado. Excelente, es decir, lado, ángulo, lado. Ya llevo eso y casi lo estoy haciendo todos los de aquí. Esto es muy facilito. Los bonitos son los que yo le pongo en la guía, que tienen que andar vivos, porque aquellos ya son combinados. Sigo hacia abajo. Y así me puedo divertir con los criterios. Agarro otro. Esto que está aquí ni siquiera admite comentario. Vamos a ver, no admite comentarios. ¿Qué cree que sería eso? ¿Por qué son congruentes o no son? Hasta le puedo Porque poner son- aquí, fíjese que si son congruentes, hasta puedo hacer eso, ¿eh? ¿Por cuál cree usted? Lado, lado, lado. Lado, 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 lado. lado, lado. Ay, ¿Y estos tienen posibilidades? Eso No, sería porque no. no, No, porque porque no hay solo son ningún lado. ángulos. No hay ningún lado. ¿Y este tienen chance? Sí, ¿Por qué? porque tiene ángulo y lado. Sí, tienen chance. Pero para los triángulos, este es uno y este es otro. Este lado lo comparten, se dice eso. Y es congruente con el mismo. Pregunto, si pongo esa marca, que es la única que podría poner por conclusiones, es más, este sería punto medio. Por si le preguntan, este es punto medio. Este sería una bisectriz. Este el ángulo y este ángulo. Este es una bisectriz del ángulo por si lo ocupo. Pero no es eso lo que ando buscando. Entonces, sí puedo ver, apágame el micrófono, el que tiene noticia ahí. Puedo ver que en este lado, este triángulo, tengo una marca. También la tengo en aquel. Esta es una L. Que tengo en los 2 triángulos, como comparten este lado, 2 marcas. Tengo una segunda L. Pero también puedo ver que en el triángulo derecho y el izquierdo tengo una A. Lo puse vertical porque solo estoy determinando qué es lo que tengo. Pero ahora tengo que buscar un orden que dice la teoría. Es decir, no sé. para lados y ángulos el orden puede ser este o puede ser este. ¿De acuerdo? Los criterios. Si con esa información no consigo nada de esto, me falta uno, ¿verdad? No, solo es una A. Está malo. Con 2 A. Esto sería para 2 A. Para 2 L y una A es este nada más. Este no. Este es para 2 A que no están aquí. Solo es una A. No hay más. Entonces le pregunto, ¿y si es cierto este criterio? Es decir, No, yo no porque el opero al ángulo no es- azar. Yo no opero al azar. Siempre opero recordando los criterios. Así, ¿ven? Esto debe estar en la cabeza. Así, ¿ven? Para que se den cuenta, para que tengan una idea de resolver. Pues lo normal es aprenderse la memoria y punto. Pero yo no quiero que tampoco vaya así a trabajar de la forma escandalosa. ¿Cuál era el último? Ya se le olvidó. Lado, ángulo, ángulo. Lado. Esto es lo que busco. Esto es lo que busco. Uno de esos. Si 2 triángulos son congruentes, se debe cumplir. Si 2 triángulos son congruentes, se cumplen los 4. Es decir, si yo sé que 2 triángulos, triángulo 1, es congruente con el triángulo 2,
se cumplen todos, pero si sé que es congruente. Si quiero probar que el triángulo 1 o un triángulo es congruente a un segundo triángulo, no estoy diciendo que es congruente, quiero probar eso, triángulo 2, debo encontrar que se cumpla al menos uno de estos. Es decir, dos triángulos son congruentes si se cumple al menos uno de esos 4 criterios para probar congruencia. Pero si sabe congruencia, son verdaderos los 4. Aquí lo que me están pidiendo es que pruebe si estos son congruentes o no. Por lo tanto, mi trabajo es buscar uno de esos 4, si es que se cumple. Ya hice un resumen aquí ligero de la información que poseo. Digo yo, bueno, tengo lados, 2 lados, 2 marcas y una marca en cada uno y un ángulo. Es esto, ¿eh? Ahora digo, bueno, ¿y cuál se puede cumplir? ¿Cómo se va a cumplir ese? Si aquí solo tengo una A, ¿cómo se va a cumplir ese? Si aquí solo tengo una A, ¿y cómo se va a cumplir ese que no tiene A? Con esta información, el único que se podía cumplir es este. No hay más. Y si no se cumple eso, no es posible ninguno. No pueden ser congruentes. Entonces busco el criterio que se debe cumplir es el primero, pero necesito que el ángulo necesario esté entre los lados congruentes. Y el ángulo debería ser este, miren. En los dos. ¿Estamos? Debería ser ese. Así Entonces, como sí, está. sí. Así como está, no puedo concluir que sea congruente. Para nada. Porque no conozco información de manera inmediata. Ahora pregunto a ustedes, voy a agregar eso. No puedo decir que este ángulo es congruente con aquel. Empiezo a buscar propiedades para ver si logro concluir que esto sea congruente, efectivamente. Solo dice que viene a dar al punto medio. Eso sí, punto medio significa que este segmento es congruente con aquel. O sea, me lo dan. Pero el ser punto medio no significa que estos dos ángulos sean congruentes, que es lo que necesito. Estos dos no me sirven para nada. Esto no me sirven para formar este criterio. Pero no puedo abandonar y decir, no, fíjese que no se cumple. No, espérese. Estudie si hay posibilidades de congruencia aquí. Si hubieran, por alguna teoría, entonces sí puedo concluir, no por este ángulo, sino que por el que debo encontrar. Y si no es posible aplicar ninguna teoría aquí, digo, no, la congruencia no me sirve. Entonces voy a repasar teoría. Por eso la teoría es clave. Sin teoría estamos navegando en aguas totalmente oscuras, que se va a estrellar en una piedra, la cabeza va a pegar ahí nadando, va a caer reventado. Entonces, para que eso sea cierto, que este ángulo sea congruente con aquel, solo si este es isósceles hasta ahorita. Si este segmento fuera congruente con ese, que no lo es, entonces la teoría dice que este es una bisectriz, como está aquí arriba. Además viene al punto medio y aquí el ángulo es un ángulo recto, pero siempre y cuando sean isósceles. Si este ángulo fuera recto, entonces sí, este es 90 y este es 90. Pero aquí no me dicen que es isósceles, no hay nada de información de eso. Entonces voy a borrar eso que acabo de poner porque no es cierto. Si lo empieza a poner hacia el bombazo, lo acaba de arruinar. Entonces, al no ser isósceles de triángulo, necesito isósceles aquí en este lugar, porque este sería el ángulo del vértice para aplicar teoría de triángulo isósceles. Entonces no puedo concluir. Este segmento no necesariamente obligará que estos ángulos son congruentes. No puedo concluir, no puedo pasar. Entonces, ¿qué concluyo? Digo, yo termino y cierro. No hay teoría posible. Entonces, no congruentes. No son congruentes. Casi. Sí aparece la información que requiero como información, pero no se le puede asignar el orden de los criterios. Por lo tanto, no puedo concluir congruencia. Vea usted qué bonita es la teoría. No es al azar, que usted ya ve las marcas y que sale corriendo y usted estuvo. Tengo puntos en la bolsa. Oh, espérese. No es así nomás. Y apenas es la primera parte con gráfico. Como estoy con la hora. No se me han ido todos. Sí, porque si tiene alguna otra actividad que hacer, se puede retirar, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que me va a caer un poquito más para avanzar un poco en esto. Eso pasa cada rato. Se tiene una hora, yo me quedo más. Ahora, si tiene problemas graves y la mayoría me dicen, no, espera, me voy a retirar. Retire y después ve el video en la tarde. Entonces, sigo. Vea lo que está aquí. ¿Qué cosa es esto? Son problemas también referidos a la congruencia, que es el tema. ¿Qué dice aquí? La tesis. Voy a quedarme aquí. Verifique lo pedido a continuación, auxiliándose de la información dada. Problemas de la internet otra vez. Y empiezan con problema 1. Este es un problema, este es un segundo problema, etc. Me voy a llevar uno de más abajo. Abundan
los ejercicios. Si no, empiezo con el primer. Aquí viene la semejanza, después del tema de congruencia y semejanza, porque ya deberían estar ustedes ahí. Supóngase que yo agarro este de aquí. Me lo voy a llevar a la página de desguace, como Jonker. Así, ¿ves? Me lo llevo a una página nueva. Allá lo vamos a ir a demoler, que aquí más espacio que allá. La información dada dice, hipótesis. Ya sabemos que aquí no es dato. Eso no tengo que estarlo repitiendo siempre. Hipótesis. La longitud del segmento o el segmento RB y ST son congruentes. Venga para acá. RB. No me dicen cuánto a mí ni me interesa. Para eso tengo marca. Con ST, congruente. Ya está. Esta longitud es la misma. No son iguales los segmentos. Si fueran iguales, uno estaría sobre el otro y solo se miraría un segmento. No confunda congruencia con igualdad de medida. También son congruentes RQ. ¿Dónde está? RQ, QQQ, sería de aquí hasta allá. Lo voy a poner aquí, ¿ve? RQ, para saber que de aquí hasta allá. O si no, uso otra notación. ¿Como cuál? Bueno, voy a poner fuera unas cotas, pongo el segmento punteado para recordar que es RQ. Hasta aquí son cotas. Este es RQ, porque es el que se refieren en la teoría, RQ. Aunque lo estoy poniendo en la parte media para no pensar que es este pedacito, por duda. Es congruente con SP. SP es este también, color rojo porque es hipótesis. Téngalo presente. Desde aquí hasta allá. Además me dicen que el ángulo BRQ, busquémoslo, BRQ es este. Es congruente, ya me dicen de manera directa la medida, con el ángulo TSP. TSP. T, dirección S que es vértice, y luego a P. Ah, bueno, es este. ¿Qué me piden? Verifique que el segmento, no son triángulos lo que me están pidiendo que verifique. Tesis, que el segmento, voy con color verde para buscar dónde está eso. Segmento, las alarmas ahí. QV, es este, póngale marca para que lo mire dónde está. Con PT, es este de aquí, ¿ven? Para allá. Miden lo mismo o son congruentes. Eso es lo que voy a probar. ¿Estamos? No tengo que decir la medida cuánto es porque no me la están pidiendo ni me interesa. La congruencia no se prueba solo con decir que miden 2 centímetros, 1 metro. No, no me interesa. Solo tengo que probar que miden lo mismo. Ahora, notemos que estas tesis forman parte de triángulo. No tengo que decirlo, solo fíjese. Forman parte de triángulos. Eso es importante. Puedo ver que ese segmento en verde está en el triángulo de la izquierda que está lleno de marcas en rojo. Eso se llama hipótesis. Y el otro segmento está formando parte del triángulo de la derecha. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? Puedo ponerlo así. Como quitemos este uno ahí. Un poquito más arriba. También se puede usar este lenguaje así. Por demostrar. ¿Qué debo probar? Por probar, pues. PD. Por demostrar. Entonces, el trabajo va a ser, ¿por qué no probamos primero que estos triángulos son congruentes? Este de la izquierda que tiene la tesis en verde y este de la derecha que tiene la otra tesis. Entonces voy a probar que el triángulo es congruente. ¿Por qué congruente? Ya le voy a mostrar con el triángulo. Mire que no pongo las letras todavía. Congruencia es porque recuérdense que si dos triángulos son congruentes, van a ser congruentes los ángulos correspondientes y los lados. Entonces, si yo pruebo la congruencia de estos dos y pruebo que estos lados son correspondientes, he probado la congruencia que quiero. Entonces, probar que el triángulo, voy a empezar así. Voy a empezar con el que viene con el lado con una marca y el que tiene las dos marcas, porque estas son mis guías para notar la correspondencia. Empiezo en B, termino en el ángulo con una guía, entonces empiezo en B. Voy al vértice que ya tiene marca, R, y termino sin opciones en Q. Estoy hablando de este, Q. Para la correspondencia, como ya tiene marca, voy a empezar igualito. El que tiene una sola marca en rojo, pues así empecé allá. Entonces arranco en T. Esta es la correspondencia que estoy cuidando. Me vengo al vértice que tiene una marca. Se quiere cortar el internet. S. Y termino irremediablemente en el otro vértice que se llama P.
Esta notación está bien escrita, excepto que tengo que dar el criterio. Eso lo digo ahí. Es decir, por demostrar, primero, que estos triángulos son congruentes, pero eso no muestra, no prueba lo que me piden. 2, debo probar que los segmentos involucrados son correspondientes. Segmento QB correspondiente. Ya probé la congruencia, ojo, así voy. No lo he hecho todavía, pero dando la estrategia. Con segmento PT. Deben ser correspondientes. Aquí puedo poner 2 puntos si quiere y digo por qué. También puedo poner 2 puntos aquí, mire, para decir cuál es el criterio. Decir por qué. Si ya probé que son congruentes, si ya probé que son correspondientes, ¿cuál es la conclusión? Ya puedo concluir. Por tanto, se ponen 3 puntitos como en forma de triángulo. Es la conclusión. Es la definición, pues. Obligatoriamente el segmento QB debe medir lo mismo. Pude haber usado congruencia, pero aquí pongo segmento. Pero como aquí me dicen que es la notación, voy a ponerlo así, PT. Eso es todo. Es decir, que esta parte es consecuencia de las dos primeras, que es la definición. Entonces, voy a empezar a buscar un criterio aquí. Triángulo de la izquierda. PRQ. Note usted que tiene una marca de lado, una guía, ángulo para abajo, no pongo el criterio porque después lo voy a examinar, debe cumplirse en los dos. Estoy aquí y luego me voy a esto que tiene 2 marcas. Eso es lo que tendría. Reviso el otro. Este solo es revisión, que lo puedo hacer solo visual, no tengo que ponerlo. En el orden, me vine por una guía, también tengo una guía aquí. Digo, esto es una guía. Tengo un ángulo. Tengo el ángulo y tengo las 2 marcas. Tengo todo. Le pregunto, ya con eso, ¿puedo decir el criterio? Es decir, el criterio que necesito es el criterio que lleva una L, una A y una L. Ese es el único. No hay para dónde por la información que tengo. Y yo le pregunto, ¿se cumple este criterio? En los 2 triángulos. En el triángulo que tengo a la izquierda, entonces agarro color rojo para que se mire y digo, son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Si me piden justificar, eso lo puedo justificar de manera horizontal. ¿Qué tal si me dicen que justifique esa congruencia? Justifique esa congruencia de triángulo. Yo empezaría así. No tengo que hablar tanto. Aquí no necesito hablar ese montón. Ya tengo el criterio. La justificación sería para cada una de estas partes. Puede ser utilizar esta columna o aquella, cualquiera de las dos. ¿Por qué dice usted que una L es congruente? Puedo hacer esto. Bueno, dibujo un segmento, no en rojo, ¿verdad? Y le pongo una marca. Sería esto. ¿Quién le dice eso? No, ya me lo dieron. Hipótesis. Hasta eso puedo usar. Ángulo. Dibujo un ángulo pequeño. No necesariamente en rojo. Le pongo una marca para que lo busque en los 2 triángulos. ¿De dónde sacó eso? No, ya me lo dieron. En rojo, pues. Hipótesis. Son las de aquí, pues. Luego dice, pero ese lado también hay congruencia o hay marcas. ¿Cuántas tiene? 2. Pues es este, ¿ve? Para este triángulo sería este PQ, RQ. Y para este sería RS. ¿Y dónde lo sacó? También me lo dieron. Yo solo tuve que buscarlo. Ya justifiqué por qué cada una de estas partes. Y ahora pongo el criterio. Con eso ya probé que estos triángulos son congruentes. Listo, me he terminado. La siguiente es el segmento PQ, que es lado de los triángulos, y QB y PT son correspondientes, por supuesto. Lo puedo ver de la figura, pero es más fácil aquí. QB estaría tomando este vértice con este vértice. Eso formaría un lado de uno de los triángulos. Pues allá debe estar también los extremos. ¿Bien? PT, eso es lo que acabo de mostrarle. Sí, estamos. Puedo poner por notación de congruencia. Notación de congruencia. Y lo pinto allá. Notación, congruencia, triángulo. Aquí lo pongo. Poner allá así. O le pongo esta flechita así para que lo mire. Para que busque. Ya no sabe que ya no conoce la definición, pues. Ya lo tengo. La conclusión es por los 2 anteriores. No tengo que decir nada porque es la definición. Está demostrado. Ya probé que estos segmentos son congruentes. Aquí está el trabajo. Y un poquito de rayas lo que dice nada más. Esa sería la solución de ese ejercicio. Y no necesito números. Debe acostumbrarse a trabajar sin valores numéricos y con valores numéricos. Que vea para abajo. La semejanza. Primero se define la proporcionalidad. Yo lo estudio por aparte.
dan la idea de semejanza, que ya más o menos les decía que es, y empiezan a dar estos teoremas, se llaman criterios de semejanza, uno por uno, son 4 lo que necesita. Porque después de eso vendrían los criterios para probar semejanza. Aquí tengo uno, mire el ángulo lado. Con la diferencia que estas L de aquí ya no se refieren a congruencia de lado, se refiere a proporcionalidad, pero se parece. Es decir, cuando habla de proporcionalidad, yo lo que uso son marcas así, ¿ves? Proporcional a este, por ejemplo, y este proporcional a aquel, ¿ves? Le pongo esas marcas. Por eso les decía que para paralelismo, cuando hay paralelismo, yo no uso esta notación, sino que uso flechas gruesas, así. Porque esto lo dejo reservado para tener esta notación, que en este material no lo tienen. Solo se lo dicen y no ponen marcas aquí, miren. Este, por ejemplo, el criterio es este, ¿ves? Que debe ser, el correspondiente es este, ¿ves? Porque lo dice, el criterio está más arriba. ¿Estamos? Y así voy. Entonces, los criterios se parecen. Hay otro L que se llama LL. Se parecen. Esa es la semejanza. Y la forma de utilizarse es parecido a la congruencia que acabamos de ver. Excepto que, repito, ya no se exige congruencia para los lados. Pero son igualitos. Aquí van. Y la aplicación de la semejanza es por la proporcionalidad. La proporcionalidad me ofrece ecuaciones. La proporcionalidad se empieza evacuando primero con números reales. Ahí la van a ver ustedes si es que no la han visto. Se trata, la tal proporcionalidad no es nada más ni nada menos que la igualdad entre dos razones que son fracciones, pues. Así ve. Este se llama razón, esto se llama razón y la igualdad de esas dos fracciones se llama proporcionalidad. Y ahí lo tengo. Y empiezan las notaciones. En el fondo son ecuaciones. ¿Con cuántas variables? 4 números, miro ahí. Y no solo eso, esta tiene propiedad y se las tratan de explicar cómo se hace y cómo se ven los triángulos. Y empiezan haciendo ejercicios, voy a borrar eso para que repasen. Los ejercicios los empiezan haciendo primero solo con proporcionalidad. Tienen para que use triángulos, para que use figuras que no son triángulos, porque la proporcionalidad no es exclusivamente de los triángulos. Pero la semejanza sí, y van con ejercicios que podemos evacuar en la próxima vez que nos encontremos. O ustedes van trabajándolo. Luego, la semejanza de triángulos rectángulos se trata por separado, así que tener cuidado. Es la misma teoría, pero se trata de figuras especiales, estudia de manera separada, y ahí terminaría lo que es la teoría de semejanza. El centro de esta parte del primer parcial es la semejanza y es la proporcionalidad. Ahí terminaría. Bueno, ahí me quedo. Suficiente por hoy, ya no lo voy a retener más.